La entrevista. ¿Por qué es importante cuidar nuestros dos océanos privilegiados en contar con dos océanos? ¿Cuántas naciones quisieran tener un mar? Y hasta guerras ha habido. Claro. Bolivia. Y aquí tenemos dos. Y aquí tenemos dos océanos completísimos, Ajá. de costa a costa, miles de kilómetros Así es. de nuestras costas, y por eso en el Día Mundial de los Océanos, que es hoy 8 de junio, hemos invitado a los estudios de Colombia y Radio al capitán de navío William Pedrosa, el director de la Dirección de Intereses Marítimos y Fluviales de nuestra Armada Nacional de Colombia. Capitán, bienvenido a Colombia y Radio, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días para todos y buenos días a todos los oyentes. Bueno, vamos a hablar con el capitán Pedrosa estos minutos sobre la importancia de nuestros océanos. ¿Por qué debemos cuidar los océanos, capitán? Por múltiples razones. Si nos trasladamos al plano local, es decir, al plano nacional, es el 45% del territorio colombiano. Los océanos colombianos tienen una extensión de aproximadamente 928.660 kilómetros cuadrados de extensión, ¿sí? Y nuestro territorio continental es un poco más de 1.000.000. Cuando nosotros nos enseñaban en la escuela el territorio colombiano, simplemente nos hablaban del territorio continental, no se tenía en cuenta el territorio marítimo. Y yo recuerdo que nos decían que el territorio continental era algo así como 1.248.748 kilómetros cuadrados. Hoy día esa realidad no es. Esa realidad es distinta. Los océanos representan ese 44.6% del territorio. Esos 928.660 kilómetros cuadrados son ese 44.6% del territorio. Y como bien lo decía usted, el país es privilegiado porque tenemos salida a dos océanos. Somos un país bioceánico, el único en América del Sur. Y esto indudablemente nos invita a revisar la importancia de los océanos, a cuidar los océanos y a tenerlo como un factor diferencial en lo que tiene que ver con el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo cultural del país. Sí, desarrollos importantes. Estamos conversando con el capitán William Pedrosa, el director de los Intereses Marítimos y Fluviales de la Armada Nacional. Mucho de nuestras culturas, de la cultura pacífico, de la cultura caribe, la economía que se sustenta con la pesca. Hablemos un poco de cómo se está trabajando para, aunado con otras entidades estatales como la UNAP, AUNAP, para el tema de la pesca a través de la Armada Nacional y preservar esa cultura, pero también esa posibilidad de desarrollo con nuestra pesca. Si ustedes me permiten, yo inicio por un asunto que es clave y es la definición de los intereses marítimos de la República de Colombia. Nosotros desde la Armada Nacional promovimos la proyección de esos intereses marítimos. Ya se definieron como un documento de Estado, que era muy importante porque no se tenían los intereses marítimos como un documento de Estado. Se identificaron 18 intereses marítimos y dentro de esos 18 intereses marítimos está la pesca, justamente. Está la pesca y la acuicultura, que son dos renglones supremamente importantes en el marco del desarrollo económico de los mares y de las zonas costeras. En el caso de la preservación de la pesca, es claro que Colombia es un país atractivo para otros estados y ustedes escucharán frecuentemente que hay quienes intentan ingresar al territorio marítimo colombiano a ejercer pesca ilegal, tanto en el Caribe como en el Pacífico. La Armada Nacional tiene dentro de su trabajo, que es proteger el azul de la bandera, que es entre otras cosas nuestro lema, como responsabilidad la preservación de los recursos pesqueros a través del ejercicio de operaciones navales para impedir que se haga o pesca ilegal o que se haga pesca excesiva, porque pues también se hace pesca excesiva que no está contemplada dentro de los parámetros que establece la AUNAP como Autoridad Nacional de Pesca y la Secretaría de Pesca y Acuicultura para el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que tiene una jurisdicción especial allí. Eso
significa entonces que la Armada Nacional se convierte en ese brazo armado para defender esos recursos que se promueve, cuya defensa se promueve a través de las normas que establece tanto la Secretaría de Agricultura y Pesca de San Andrés como la Autoridad Nacional de Pesca. Y se hacen, pues obviamente, los patrullajes correspondientes, se hacen las visitas a los buques pesqueros que están autorizados para verificar que se esté pescando lo que está autorizado, que no haya pesca excesiva y que además se esté pescando en las tallas que corresponde, porque es muy normal y es muy común que se encuentre buques pesqueros que no estén respetando las tallas o no estén respetando las especies que se autorizaron pescar. Aquí tenemos unas zonas de veda específicas, por ejemplo, la veda de langosta en el Caribe colombiano, pues hay que respetarla, y los buques de la Armada Nacional lo que hacen es, a través de ese ejercicio de visita y registro, verificar que no se esté pescando lo que no se debe pescar de acuerdo a la patente y a la autorización de pesca que se tiene. Y en el caso de los buques que ejercen pesca ilegal, que pues también se presentan, pues es simplemente realizar esos protocolos de visita, de registro, y si se detecta que hay pesca ilegal, entonces se ejecuta una aprehensión y se entrega ese buque a las autoridades competentes en el puerto correspondiente. 7 de la mañana, 10 minutos. Capitán, bueno, ya lo mencionamos desde muy tempranito. Hoy se conmemora o se celebra, digamos, el Día Internacional de los Océanos, claramente con la intención, pues, de hablar del cuidado que debemos tener. Hay un evento muy interesante que se está realizando ya desde el día de ayer, de hecho, en Cali, donde ustedes hacen parte, y es que la UNESCO cada año tiene un tema, ¿no? Planeta Océano, las corrientes están cambiando, y desde el año 2018, estoy viendo por aquí, la Comisión Colombiana del Océano ha liderado el Foro Nacional de los Océanos. Este año en Cali, ¿qué temáticas? ¿Qué se puede encontrar la gente? ¿A quiénes se están convocando en este foro y de qué se está hablando? Bueno, la Comisión Colombiana del Océano es un organismo de asesoría y consulta del gobierno nacional en temas de los océanos. Es decir, que es el organismo que asesora y a quien puede consultar el gobierno. Depende, o su presidente es el señor director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Tiene un secretario ejecutivo que lo ejerce la Armada Nacional, y la comisión está integrada por casi todos los ministerios, porque si uno revisa qué tiene que ver cada ministerio en el tema oceánico, pues casi todos: cultura, ambiente, educación, relaciones exteriores, desarrollo, turismo, etcétera, etcétera, porque todo eso son justamente lo que mencionábamos, intereses marítimos. Entonces, la comisión está conformada por esos ministerios, más otras entidades como organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental, como la Asociación Colombiana de Universidades, como el sector productivo. Y este año en Cali justamente se está conmemorando la necesidad y la oportunidad que tiene el país en torno a los océanos, atendiendo el llamado, como tú lo mencionabas, de la Organización de las Naciones Unidas, para invitar a las autoridades, al pueblo, a la ciudadanía en general, al pueblo colombiano, a la ciudadanía en general, a que preservemos, a que conservemos y a que administremos de buena manera los océanos. Un asunto que es clave y es fundamental, y es que el océano sea parte del desarrollo económico, social y cultural del país. Los planes de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes locales de desarrollo, los planes regionales de desarrollo deben tener el océano. Son 47 municipios costeros, son 12 departamentos costeros, y qué bueno sería que los gobernadores y los alcaldes incluyan los intereses marítimos dentro de sus planes, tanto locales como regionales de desarrollo. Entonces, lo que se está celebrando en Cali es justo esa invitación, con una temática específica, como todos los años, pero es la invitación a las autoridades, es la invitación a la ciudadanía a que integremos el mar a ese desarrollo económico y a ese desarrollo social del país. Capitán, usted menciona preservar y conservar el océano, los océanos, en este caso el océano Atlántico, el océano Pacífico, y sus ecosistemas. A mí me gustaría que hablemos de las especies en vías de extinción y por qué es importante que los ciudadanos nos mentalicemos en cuidar nuestros océanos. Bueno, especies en vía de extinción, tristemente, hoy día hay muchas, muchísimas. Y empecemos por una simple,
por la tortuga carey y otras clases de tortugas. Revisemos, por ejemplo, los arrecifes coralinos. No podemos hablar de que sea una especie en vía de extinción, pero sí una especie en alto riesgo. También hay muchas especies que son de consumo, que puede uno decir que se llevan a la mesa, pero que si no se ejecutan actividades de gobernanza y de gobernabilidad de manera concreta, estas especies van a terminar siendo especies que se extinguen. Hablemos, por ejemplo, el caso de la langosta espinosa. La langosta espinosa, por eso hay vedas, como decíamos al comienzo. Por eso la Autoridad Nacional de Pesca define unas vedas entre los meses de marzo y los meses de junio, en donde es imposible o totalmente prohibido, más bien, capturar una langosta. Pescar una langosta. Si no, no se reproducen. Exacto, por eso es que no se encuentra en la mesa de los colombianos en esas fechas langosta, al menos capturada en Colombia. El caracol pala es otra especie en vía de extinción. La autoridad la Secretaría de Pesca y Acuicultura junto con la UNAP también tienen una restricción para el caracol pala en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, nuestro querido archipiélago, que es muy rico en pesca, pero que pues indudablemente toca preservar, toca evitar que esa captura masiva entonces elimine esas especies. Entonces, las especies en vía de extinción son muchísimas y los planes que existen son muy concretos y muy serios. Ahora, que no siempre se cumplen, eso es otra cosa. Pero pues la Armada Nacional ejerce esa labor, como mencionábamos, de visita, de registro a los buques para evitar que esto pase. Capitán, ¿cuáles son esas zonas marítimas colombianas donde se hace más complejo la labor de control y donde hay que intensificar esas labores de control porque se identifica que allí se hace más pesca ilegal? Le pongo un ejemplo, y no sé cómo sean las cosas hoy en día, pero por ejemplo el santuario de Malpelo hace unos años era una zona donde el control era absolutamente necesario porque la pesca ilegal, sobre todo de tiburón, era altísima. Zonas como Malpelo, ¿cuáles otras zonas marítimas siguen siendo realmente identificadas como de alto impacto de pesca ilegal? Bueno, la que usted menciona es claramente una de las más importantes, Malpelo, que es el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo. Allí la presencia de buques extranjeros pues está al orden del día, pero la Armada Nacional, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, que tiene sede en Bahía Málaga, ejerce entonces esas labores de control para que esto no pase. Y es claro, y hay que decirlo, que sí se registran casos, pero eso ha disminuido paulatinamente con la presencia de la Armada Nacional y con el ejercicio o la puesta en práctica más bien de procedimientos específicos, como mencionábamos, de captura, de visita, registro, captura y de entrega a las autoridades. Hay todo un protocolo cuando se trata, por ejemplo, de un buque extranjero, que son aquellos buques que se han detectado haciendo aleteo de tiburón en el santuario de flora y fauna de Malpelo, que tiene pues una riqueza maravillosa, ustedes bien lo saben. Y ese procedimiento pues ha castigado muy duro a los pescadores, a los infractores extranjeros hasta llegarse a capturar, a dejar el buque y no tener ni siquiera la oportunidad de volver con su buque a su país. Además del proceso judicial que se le sigue en su contra porque esto está penalizado. Es que, discúlpeme, me quedé pensando para ilustrar un poco a quien tal vez no lo tenga claro, porque está en todo su derecho de no saberlo. Aleteo de tiburón. Y hay esa práctica que es absolutamente cruel, sí, muy terrible. cruel, de capturar al tiburón vivo, por supuesto, quitarles las alas y regresarlo al mar vivo, ¿no? Ya Así sin es. sus alas, Para que se o desangre. las aletas, pues. Así es. Esa era una práctica que se daba demasiado allí en toda esta zona del santuario de Malpelo, ¿no? Absolutamente criminal esa práctica. Sí.
Así es. Y fue proscrita, menos mal. Sí, la ley ya por entró supuesto, allí. por supuesto. Sí. La Armada Nacional, entonces, pues con los medios que tenemos, porque pues los 928.660 kilómetros cuadrados de territorio son pues un espacio bastante amplio, bastante grande, y el control del mar, pues no... es un control local, nosotros no podemos estar entonces en toda parte, pero lo hacemos. Y otro sector importante de preservación en donde la Armada Nacional es una presencia permanente es en el Caribe occidental, en límites con Honduras, con Nicaragua, con Costa Rica, en donde también hay incursión de embarcaciones, y allí pues ya hay una presencia desde hace muchísimos años con unos protocolos concretos y específicos por parte de la Armada Nacional para evitar que se dé justamente la captura, especialmente de langosta espinosa y de caracol pala cuando se trate de vedas específicas, también de pesca blanca que también se da, pero esos son los dos sectores indudablemente un poco más sensibles en ese sentido. 7:19, estamos conversando con el capitán William Pedrosa de la Armada Nacional, el director de la Dirección de Intereses Marítimos y Fluviales. Algunos datos para preguntarle también enseguida al capitán. Los océanos producen al menos el 50% del oxígeno de todo el planeta. El 70% del planeta Tierra es océano, son océanos. Los océanos absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, amortiguando los impactos del calentamiento global. Y los océanos son clave, ya que en la economía se estima que 40 millones de personas trabajarán en industrias relacionadas con los mismos para el año 2030. El impacto, la importancia de los océanos en nuestro planeta y otros datos: 90% de las especies marinas mermadas y el 50% de los corales en riesgo en todo el mundo. Así es, así es. Ese panorama que usted presenta, yo creo que es el que nos tiene que llamar la atención. Estamos hablando entonces pues, de ese océano global. El 70% de la superficie del planeta Tierra es agua, y es agua salada. Y eso significa que además es la vía de transporte más importante del planeta. El 90% de las mercancías que se transportan en el mundo van por mar, van por mar. Lo que nosotros tenemos en la casa, la nevera, el televisor, la Play, todo eso va por mar. Nada de eso llega en avión llegan cosas muy específicas, productos perecederos, o salen cosas muy específicas. Pero la mayoría de esas mercancías, de esos servicios y de esos bienes que llegan a nuestras casas, entonces vienen por mar. El mar es una vía de comunicación. El mar, además de eso, transporta cables, transporta tuberías. Por eso hay un interés marítimo que justamente está dedicado a el mar como una vía de transporte, no solo de buques, sino de interconexión. Entonces, esos datos que usted menciona, que son suficientemente ilustrativos para pensar un poco en cómo conservar, cómo administrar el océano, son fundamentales. Digamos, el mundo tiene 26 ciudades importantes, muy grandes. De esas 26, 25 están a la orilla del mar. ¿Por qué? Porque encuentran en el mar, en la zona costera, un polo de desarrollo, un polo de oportunidad. Los puertos. Entonces, las ciudades crecen alrededor de los puertos. Ahora se llama ciudad-puerto a ese conglomerado que permite entonces que haya un flujo de mercancías y que haya un flujo de oportunidades, porque alrededor del puerto, alrededor de todos estos proyectos productivos en la zona costera, pues hay oportunidades, y entonces las personas se vuelcan hacia allí, hacia ese sector, para poder generar, pues para poder trabajar y poder generar ingresos, por supuesto. Capitán, a nosotros nos gusta hacer un poco de pedagogía. Y queriendo tener su experiencia, hablemos un poquito de esas acciones muy pequeñitas, pero que ayudan a cuidar y preservar el océano. Bueno, eso me parece muy importante y yo creo que hay muchísimas oportunidades de hacerlo. En la Dirección de Intereses Marítimos de la Armada de Colombia hemos diseñado, precisamente a partir de lo que tú mencionas, una cátedra que se llama la Cátedra para el Decenio Marino Fluvial, haciendo un poco de eco a lo que Naciones Unidas
menciona o define más bien como los 10 años o la década de la ciencia y la tecnología para el desarrollo marítimo, o la década de las ciencias oceánicas. Nosotros entonces diseñamos una cátedra que tiene 3 pilares fundamentales que hacen pedagogía. El primer pilar es enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes y a nuestros adultos también el amor por el mar y la pasión por ese territorio y por esa oportunidad de beneficio social, económico y cultural que tiene el mar. Entonces les decimos a los colegios, a las universidades, a donde vamos desde la Dirección de Intereses Marítimos y desde la Armada en general, recurrentemente les decimos, mire, les hagamos eventos, congresos, foros, seminarios, talleres, concursos de pintura, concursos de todo, para que la gente, los niños, los jóvenes se incentiven y empiecen a mirar hacia el mar. Esa es, digamos, como la primera actividad pedagógica. La segunda es un poco más específica y esta va para las universidades. Si les decimos a las universidades, los invitamos a que transversalicen los conocimientos del mar y del río, porque en este caso unimos también el río, claro, porque es que no hay que separar porque es que los ríos llegan al mar. Entonces la influencia y el área de influencia es muy importante y allí se generan muchísimas cosas que afectan o que benefician la vida. Entonces les decimos a ellos, transversalicemos conocimientos. ¿Cómo los transversalizamos? Por ejemplo, facultad de Derecho. ¿Por qué una facultad de Derecho no ve Derecho del mar o no ve Derecho marítimo? Qué importante es entonces que los abogados que egresan de nuestras universidades sepan del mar y sepan de los negocios que se hacen en el mar, porque es que con esa cantidad de kilómetros cuadrados y esa cantidad de oportunidades y ese crecimiento portuario que ha tenido el país y ese crecimiento económico alrededor del mar que últimamente se ha visto, pues bien vale la pena que haya abogados expertos en eso. Ingenieros mecánicos. Una facultad de ingeniería mecánica, al menos que yo sepa, no tiene una materia específica relacionada con ingeniería naval, con máquinas de buques, siendo los buques lo más importante para el transporte marítimo y para la recreación y para el turismo también. Entonces, ese es el segundo pilar, es invitar a esas facultades a que incluyan transversalmente en sus pensum estas oportunidades de formación. Y la tercera es invitar a las universidades y a los colegios a que realicemos programas de extensión. Lo digo en los colegios porque los colegios pueden hacer o realizar o proponer a sus estudiantes una cantidad de asuntos que se pueden convertir en una materia específica. Y las universidades pueden hacer diplomados, pueden hacer maestrías, pueden hacer doctorados en temas relacionados con el mar. Esa es la forma como nosotros estamos promoviendo esa pedagogía alrededor del mar y del río a través de esta cátedra, que la hemos llamado así, la Cátedra para el Diseño Marino Fluvial. Nos ha dado muy buen resultado, la verdad, y yo invito a las universidades a que nos contacten y les enseñamos cómo hacerlo y les entregamos todos los elementos necesarios para que ustedes puedan desde sus facultades a los colegios, desde sus rectorías puedan y sus departamentos académicos puedan ejecutar esta cátedra. Les damos los libros, porque tenemos libros. Hay un libro que justamente produce la Comisión Colombiana del Océano que se llama El Océano en las Ciencias Naturales y Sociales. Es un libro para docentes de educación básica y primaria para que ellos puedan tomar de allí los conocimientos y llevarlos al aula. Muy bien, capitán William Pedrosa, el director de la Dirección de Intereses Marítimos y Fluviales de la Armada Nacional, recordando lo fluvial, el río que también es tan importante, Colombia con muchas autopistas fluviales, muchos ríos y también la cultura y la vida que se envuelve históricamente, siempre, en los ríos colombianos. Gracias por estar con nosotros en el Día Mundial del Océano, de los Océanos, capitán. Con mucho gusto, gracias a ustedes y una invitación final al pueblo colombiano. Nosotros tenemos un lema que dice o reza: el mar empieza en ti. El mar empieza en ti, empieza en tu casa, en la forma como tú
actúas frente a la preservación y a la conservación. El mar empieza, perdónenme, en el sifón de la casa, lo que uno tira por el chut, lo que uno se pone o viste y después lo tira. Miren las islas de algodón o de ropa que hay en los océanos, las islas de plástico, el consumo masivo de elementos o de bolsas plásticas que ustedes han visto llegan a los océanos y son consumidos por las especies y se mueren. Las redes que quedan allí, el plástico es uno de los, digamos, elementos que hacen muchísimo más daño a los océanos. Por eso yo invito hoy, en el Día Mundial de los Océanos, al pueblo colombiano a que pensemos que el mar empieza en nosotros, que el mar empieza en ti y que lo que nosotros hagamos hoy es un beneficio para las generaciones futuras. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Gracias, capitán. Información. Mucha pedagogía, la invitación a las universidades a que se sumen a esta cátedra que adelanta la Armada Nacional y la Dirección de Intereses Marítimos y Fluviales en el planeta Tierra, que debería llamarse el planeta Océano. Colombia Hoy Radio.